Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Amén, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor y lo honramos poniéndonos de pie y leyéndolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Le pedimos al Señor que hable a nuestro corazón, que nos ayude, porque su palabra es viva. La palabra de Cristo es vida. Le pedimos que nos hable, que nos sostenga, que nos dirija en sus caminos, en esas sendas que Él trazó para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de mi Señor Jesucristo. Hermanos, he escuchado de parte de ciertos predicadores que Josué, en esta cita, él actuó imprudentemente. Él actuó imprudentemente al decir o al exponerle al pueblo que ellos escojan, o sea, a darle la opción a que el pueblo diga, bueno, me inclino por estos dioses o me inclino por el Dios vivo. Y a mí me parece que es una falta de conocimiento o de discernimiento. ¿Por qué? Porque Josué no estaba actuando imprudentemente o insensatamente al reunir al pueblo y decirle, ustedes escojan si sirven a los dioses falsos o sirven al verdadero Dios. Lo que Josué le estaba dando es la opción a ellos de que vean lo mejor para ellos y antes de eso le había dicho al pueblo, le había recordado todo lo que Dios hizo. O sea, les estaba diciendo, estamos sirviéndole a un Dios vivo, pero ustedes verán si le siguen sirviendo o no le sirven. No es ninguna imprudencia de parte de Josué, simplemente era una forma de decirle al pueblo, por favor, entiende que nadie te va a obligar a servirle a Dios, de ti tiene que nacer servirle a Dios. Lo mismo hizo Elías. Y alguien va a decir mañana que Elías también fue imprudente cuando les dijo al pueblo reunidos ahí, ofrendándole al Señor, y ahí estaban los sacerdotes de Baal, ofrendándole a los Baales, y Elías, el profeta Elías, les recordó a ellos, le dice, ¿hasta cuándo claudican en dos caminos? Si Jehová es Dios, sírvele, o si los Baales son dioses, sírvanle ustedes. O sea, él también le dio la opción a que decidan el pueblo, ¿sí me entienden? No es ninguna imprudencia, es algo mal dicho por ciertos pastores o ciertos supuestos conocedores de la palabra. O sea, lo que Josué le estaba diciendo al pueblo, le estaba diciendo, ustedes tienen la capacidad de entender que hay un Dios vivo al que tienen que servirle. Yo no los voy a obligar, yo no les voy a decir, es obligación, porque adorar a Dios por obligación es casi no adorarlo, mi hermano. Amén. Adorar a Dios porque me obligan, no es adorarlo. O sea, adorarlo a Dios es como decía la palabra y como lo dice, hermanos, les ruego que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, decía el apóstol Pablo en el libro de Romanos. O sea, eso es agradar a Dios, eso es adorar a Dios. Nadie me va a obligar a adorar a Dios. Nadie me va a obligar a adorar a Dios. Yo lo tengo que adorar de mi corazón porque conozco sus prodigios, porque conozco sus señales, porque he visto sus milagros y a su nombre sea la gloria. Amén, hermano. Amén. Hemos estado hablando muy seguido de Josué en estas últimas semanas, ¿sí o no? Y qué maravilloso es saber esa historia preciosa de la conquista y de cómo Dios tocó a Josué y que al igual que a Moisés, Dios lo llevó para que él sea un conquistador y a su nombre sea la gloria. Entonces, vemos cómo Josué, hermano, era un hombre levantado por Dios. Vemos cómo, o sea, que cuando Dios te levanta, nadie te tumba. Amén. Amén, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que quien les estaba hablando era Josué. ¿Sí o no que algunas semanas atrás hemos estado hablando de Josué? Y hemos estado analizando esa historia preciosa de la conquista de la tierra prometida de parte del pueblo de Dios.
Amén. Y entonces Josué les estaba hablando a su pueblo. Recordemos una vez más que Josué era un hombre levantado por Dios. Amén. O sea, Josué fue un caudillo para Israel. Y mucha gente dice, sí fue un caudillo para Israel porque era un líder político y militar. Josué, él fue quien los guió, pues él también los guió en la batalla. A su nombre sea la gloria. Y aquí quiero hacer un comentario que no tiene que ver con este tema, el tema de que Josué le estaba hablando al pueblo para que ellos decidan a quién servirle, pero quiero hablar de este tema. Escúcheme, hermano, quiero que usted me entienda que cuando Dios levanta a un hombre, nadie lo puede tumbar, porque es el poder de Dios en esa persona, hermano. Mire lo que dice Josué 1:5, no vaya allá, dice la palabra en Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida, se lo dijo a Josué. Por eso tú te das cuenta que cuando Dios levanta a un hombre, no hay otro hombre que lo pueda tumbar. Amén. Le dice el Señor, nadie te podrá hacer frente en toda tu vida. Se lo dice a Josué. Así como estuve con Moisés, le dijo Dios Todopoderoso a Josué, le dijo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y digo esto porque mucha gente piensa tumbar a verdaderos hombres de Dios. Y un hombre de Dios no puede ser tumbado porque Dios lo levantó. Amén. El único que lo puede sacar de esa posición es Dios mismo. Y a su nombre. Gloria, aleluya. Aleluya. Y les dejo esta aclaración porque si Dios te levantó a ti para que le sirvas, para que vayas y camines tomado de su mano, hazlo, porque nadie te va a poner, tropiezos te pueden poner, Dios te va a ayudar a que tú avances a pesar de esos tropiezos. Pero nadie te puede tumbar. Si Dios ya te llamó, no hay diablo que se levante contra ti. Amén. Que su nombre sea la gloria. Amén. Porque a veces nosotros de alguna manera nos sentimos como aprisionados cuando las personas comienzan a comentar de nosotros porque Dios nos levantó como cristianos. Cuando las personas comienzan a hablar mal de ti. Amén. Simplemente porque le sirves a Cristo. Esto es una aclaración adicional porque no tiene que ver nada con el tema, pero se los digo, cuando Dios levanta a un hombre como levantó a Josué, ese hombre conquistará. Amén. A su nombre sea la gloria. Y seguimos, hermanos. Josué, por mandato de Dios, conquistó las tierras de Canaán. Quiero recordar la cita principal que está en 24:15. Dice, si a ustedes les parece mal servir a Jehová, escojan ustedes. Si a ti te parece mal servir a Dios, escoge tú a quien sirva, a todos esos ídolos falsos que servían todos estos idólatras, que sirven los idólatras, o al Dios verdadero. Tú escoges. O sea, tú escoges, tú estás en capacidad de decidir. Si decides caminar con Dios, o si decides adorar como hemos venido haciendo antes de conocer a Cristo, a todos esos ídolos falsos, al yeso, al bronce, al oro, al palo, a la madera. Eso es lo que hacíamos nosotros cuando no conocíamos a Cristo. Adorar a esas iniquidades. A su nombre sea la gloria. Entonces dice que Josué, por mandato de Dios, conquistó todas esas tierras de Canaán. Ya eso ya lo vimos. Amén. Quien después, o sea, Josué, después de repartir esas tierras a las 12 tribus de Israel, dice que pronunció este discurso de despedida. Discurso de despedida de Josué. Y le recordó todo. Amén, hermano. En este discurso le recuerda al pueblo que sus antepasados habitaron en Mesopotamia. Amén. Y que eran idólatras. Dice Josué 24:2. Voy a leerlo. Su nombre sea la gloria. Dice así. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué hacían? Servían a dioses extraños. Amén. O sea, lo que Josué le estaba diciendo es recordándole que los antepasados de los judíos, del pueblo de Israel, dice que habían sido idólatras. Amén, hermano. O sea, eran los que vivían en Mesopotamia. Amén. De allá vinieron ellos. A su nombre sea la gloria. ¿Qué les dice Josué en la cita principal? ¿Qué le dice el Señor a su pueblo? Escojan a quienes servir o a quienes ustedes van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres
Y en este caso, cuando dice a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, se refiere a los antepasados de Abraham. Como le dije, en este caso era Taré, el papá de Abraham, y también de Nacor, aunque también tuvieron un abuelo que se llamaba Nacor. Amén. Quienes fueron caldeos. ¿De dónde vino Abraham? Dice que los llamó de Ur de los caldeos. Amén. Escúcheme, hermano, y no es de sorprenderse, o sea, no es de sorprenderse, porque al igual que todas las naciones, ahí no hay excepción, al igual que todas las naciones, amén, estos caldeos adoraban dioses paganos en la antigüedad, en la actualidad, igualito. En la actualidad, igualito. No es de sorprenderse que todas las naciones adoren dioses paganos. Qué maravilloso fuera que una sola nación en el mundo adorara a Dios, al Dios vivo, a Jehová, el Dios de los ejércitos. Dice la palabra en el libro de Salmos, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Pero dice que estas naciones, al igual que todas las naciones, eran naciones idólatras, porque los caldeos adoraban a dioses paganos. Y Josué también les recordó, hermanos, todos los prodigios que Dios hizo para librarlos de la esclavitud y de cómo Dios los introdujo en la tierra de los amorreos. Eso está en Josué 24:8, que yo se lo leo. Dice así: yo los introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra ustedes, o sea, pelearon contra los judíos, contra el pueblo de Israel. Mas yo los entregué en vuestras manos y poseyeron su tierra a ustedes y los destruí de delante de ustedes. A su nombre sea la gloria. Le estaba recordando este varón, Josué, todo lo que Dios hizo por los judíos, por los israelitas. La pregunta es, mire que el Señor primero les recuerda la idolatría, en 24:2 les recuerda de que los antepasados de los israelitas eran idólatras que venían de la Mesopotamia. Y también les recuerda que Dios echó a todas esas naciones paganas. Amén. O sea, los libró de la esclavitud al pueblo de Israel. Se recuerda que los sacó de Egipto. Y los llevó por el desierto y por ahí lo atacaron muchas naciones, pero igual Dios los defendió. Y ahora ya habían conquistado y estaban recibiendo sus tierras. A su nombre sea la gloria. Con esta reseña, hermano. Pregunto yo con esta reseña, ¿nos querrá decir algo el Señor? Amén. ¿Nos querrá decir algo el Señor? Por supuesto que sí, hermano. Dios siempre tiene un propósito en su palabra, hablarle a su pueblo. En ese entonces, Israel su pueblo. Ahora, la iglesia su pueblo. Amén. La iglesia su pueblo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, le está hablando el Señor. Amén. Amén. ¿Qué es lo que estaba Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios en ese entonces y qué está haciendo Dios en este momento? Dios te está recordando que tú estabas al servicio de dioses falsos. Amén. De dioses falsos. Y que de ahí te sacó el Señor. Que tú estabas al servicio de todos esos dioses. Pero el Señor, con su misericordia, dice que con brazo extendido, te sacó de ahí. A su nombre sea la gloria. Dice que te sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. En Salmo 42 dice que Dios te saca del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Amén. Y es quien rescató tu vida del hoyo, del sepulcro, de la muerte. Porque Salmo 103:4 dice, porque Jehová es quien te libra del hoyo, quien te saca del hoyo, o sea, quien te saca del sepulcro. Jehová es quien te saca de la muerte. O sea, está recordándote que tú también estabas en capítulo de muerte, que todos nosotros estábamos en capítulo de muerte en algún momento. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y a su nombre sea la gloria, aleluya. A su nombre sea la gloria. Y si Dios aún no lo ha hecho, de sacarte del pozo de desesperación, de sacarte del lodo cenagoso, de rescatar del hoyo tu vida, si aún no lo ha hecho, es porque está esperando que tú entregues tu vida a Cristo. Y ahí es gracia para el oportuno socorro, como dice Hebreos. Amén. Hebreos 4:16 dice que vengas a Él y alcances misericordia y que alcances también la ayuda oportuna. ¿Cuántos quieren ser ayudados? Amén. ¿Cuántos quieren ser ayudados? Y a su nombre gloria. ¿Cuántos quieren ser ayudados por Dios? A su nombre sea la gloria. El Señor es bueno y misericordioso. Grande en misericordia es el Señor. Le damos gloria al Señor. Amén. El Señor quiere rescatar tu vida. Si tú aún no le has entregado tu vida, tienes que entregársela. Entrégale tu vida a Cristo.
Qué difícil es. Yo estoy mirando directo a la cámara, porque a veces se nos hace tan difícil entregar nuestra vida a Cristo para que Cristo la gobierne. ¿Cuánto creen? Amén, hermano. Escúcheme, hermano. Dios a través de su palabra nos hace entender tres cosas. Que Israel había heredado idolatría. ¿Por qué heredó idolatría? Porque dice que les recordó que los antepasados de Israel, que venían de la Mesopotamia, eran idólatras. O sea, entonces le recuerda que que Israel había heredado idolatría. ¿Qué es eso? Maldición. Heredaron idolatría, heredaron una maldición. ¿Qué otra cosa les recuerda? Que Dios venció a sus enemigos y los libró de la esclavitud. ¿Qué era esa esclavitud? Maldición. Amén. Y por último, también les recuerda una cosa que es preciosa, que ya no es maldición, que Dios los colmó de bendiciones, dándoles tierras que no trabajaron, ciudades que no edificaron y plantaciones que no plantaron, dice Josué 24:13. Léame. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. O sea, Dios a su pueblo, hermano, los colmó de bendiciones. ¿Qué motivo tenía su pueblo para apartarse de Dios? Y Dios lo que hizo fue colmarlos de bendiciones y de misericordia. ¿Qué motivo tiene el cristiano actualmente para decirme salí de los caminos de Jehová y ahora estoy apartado? Muchos lo hacen. Muchos se van de los caminos de Dios simplemente porque les dio la gana. A su nombre sea la gloria. O sea, Dios les recordó que los había colmado de bendiciones. Les dio todo lo que ellos no habían hecho, se los dio, se los regaló. Como decía el hermano leyendo el verso 24:13, dice que les dio tierras que no trabajaron. Dice que les dio ciudades que no edificaron. Dice que les dio plantaciones que no plantaron. A su nombre sea la gloria. Todo eso les recordó Dios. O sea que les hizo entender a su pueblo que Él es el Dios Todopoderoso. ¿Cuánto creen? Amén. Amén, aleluya. ¿Qué entiende usted con esto? Y le pregunto por qué, porque a veces, de pronto de alguna manera, yo sé que no es que no tenemos inteligencia, ni conocimiento, ni discernimiento, pero a veces no podemos entenderlo claramente. Pero la pregunta es, ¿qué entiende usted con esto? Que ese mismo Dios, hermano, que ese mismo Dios que libró a Israel, hizo lo mismo con nosotros. Amén. Ese Dios grande, poderoso, sublime, ha hecho lo mismo con nosotros, hermano. Dios hizo lo mismo con nosotros. No, yo no soy judío, yo no soy israelita, y yo no estaba esclavo en Egipto, y no tuve que caminar por el desierto, y no conquisté tierras. No, Dios hizo lo mismo con nosotros, hermano. Dios hizo lo mismo con usted. Amén. Con usted que me está escuchando. A su nombre sea la gloria. Nos demostró su poderío. Nos hizo ver, así mismo, los mismos 3 puntos. Que éramos idólatras, que estábamos bajo el dominio de Satanás, o sea, esclavizados por Satanás. Y que pese a todas esas circunstancias nos libró y nos colmó de bendiciones. ¿Cuántos lo creen? Y a su nombre, gloria. Amén. Yo digo amén, porque el Señor es bueno y su misericordia es eterna. Gloria a Dios. Este mensaje, hermanos, nos lleva a reflexionar que aunque nosotros hayamos confesado a Cristo, escúcheme, que aunque nosotros hayamos confesado a Cristo y aunque seamos cristianos, debemos decidir servir a Dios. Amén. Quiero irme a Josué 24, del 16 al 18, hermano, porque a nosotros nos toca decidir por decisión propia, servir al Dios eterno. Amén. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues,
también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Amén. Mire lo que dice. Nosotros pues también serviremos a Jehová. Una vez más. Nosotros pues también serviremos a Jehová. Amén, hermano. Amén. Esa es la decisión que debemos tomar. Esa es la decisión que tenemos que tomar. O sea, no importa cuánto conozca, no importa quién yo sea, no importa cuánta edad tenga. Cristo dice que nosotros caminemos sirviéndolo a Él. El Señor quiere que tú sirvas al Dios vivo. Amén, hermano. Entonces, a lo que leyó nuestro hermano esta cita bíblica, nos damos cuenta que el pueblo dijo, serviremos a Jehová. Que nosotros nunca hagamos tal cosa como servir a otros dioses, porque comenzó diciendo eso. Mire lo que dice. Entonces el pueblo respondió, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. O sea, nunca pase esto de que a nosotros nos toque servir a otros dioses. Es lo que decía el pueblo. Y termina diciéndole, pues también serviremos a Jehová. Amén. Cuidado, hermanos. Cuidado, porque en ese momento, escúcheme, le voy a decir algo. A veces nosotros tendemos a olvidar nuestras promesas, nuestros compromisos. No, es que cuando conozco a Cristo, yo amo a Cristo, yo lo adoro, Él me ha salvado, ahorita lo recibo como mi Señor y yo voy a vivir para Él. Muchos dicen, voy a vivir para Él, pasan unos días y se acabó. Te olvidaste de que tenías que servirlo y ahora caminas como te da la gana. Es que más me gana, más me vence el deseo de andar jugando. Y cuando digo jugando, es por así decir, jugando máquinas, jugando Nintendo, lo que sea. O también el deseo de andar divirtiéndome, jugando pelotas, haciendo lo que sea. O también el deseo de andar disfrutando en una discoteca y bailando. Más me puede ese deseo y por eso ya no ando con Cristo. Es que lo que pasa es que Cristo es aburrido. Y por eso ya me olvidé. Pero hace unos días atrás le decía, ay Señor, es que te voy a servir toda la vida porque eres el Dios de dioses. Te voy a servir toda mi vida porque me has aceptado como tu hijo. Te voy a servir toda mi vida porque me lavaste y perdonaste mis pecados. Cuidado, hermanos. Cuidado que nos olvidemos del Señor. Porque les repito, en ese momento el pueblo entendió lo que tenía que hacer para Dios. Pero con el pasar del tiempo, ¿qué pasó? Dice que se olvidó el pueblo y las siguientes generaciones también se olvidaron. Ellos dijeron, nunca tal cosa pase que sirvamos a otros dioses, sino que nosotros serviremos a Jehová. Pero dice que con el pasar del tiempo y las siguientes generaciones se olvidaron. La pregunta es ¿por qué se olvidaron? Se olvidaron por inconscientes. Porque el Señor les dio una orden de que les enseñen a sus hijos a amar a Dios. Amén. Y si yo le enseño a mi hijo a amar a Dios, mi hijo por su conciencia y por su conocimiento, le enseñará a su hijo a la vez a servir a Dios. Y seguirán las generaciones sirviendo a Dios y sirviendo a Dios. Su nombre sea la gloria. ¿Sí me está entendiendo, no? Cuando tú le enseñas a tu hijo a servir a Dios, ese muchacho crecerá. Y crecerá y tendrá familia y le enseñará a su familia, a sus siguientes hijos, a servir a Dios. Y a su vez esos hijos le enseñarán a sus siguientes hijos a servir a Dios y amar a Dios. Por eso le digo, cuidado hermanos, porque el pueblo entendió. El pueblo sí entendió lo que tenía que hacer y por ende lo hizo. Pero las siguientes generaciones ya no lo hicieron. Tenemos que tener cuidado de eso, hermanos. Porque yo me puedo llamar hermanito cristiano y sirvo en la iglesia y alabo a Dios y soy parte del servicio. Pero me olvido de que tengo que guiar a mis hijos, a esos hijos que Dios me dio, en los caminos de Dios, en el temor de Dios. Amén, amén, hermano. Dice que las siguientes generaciones también se olvidaron de Dios. O sea, no solo los siguientes, sino las siguientes y las futuras generaciones también se olvidaron. Mire el contraste. Mire el contraste que hay entre dos citas bíblicas. Josué 24, 22 y Jueces 2, 11 al 13. Primero vamos a leer Josué 24, 22. Mire lo que dice. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Mire lo que le dice. Ustedes mismos son sus propios testigos de que ustedes
han elegido o han escogido a Jehová, al Dios eterno, al Dios sublime, al Dios de dioses. ¿Para qué? Para servirlos. Mira lo que le dice. El pueblo estaba bien ahí. En ese momento estaba bien porque ellos habían decidido servir a Dios. Pero mire lo que pasa en Jueces 2, del 11 al 13. Un poquito más adelante, nada más. Jueces, capítulo 2, del 11 al 13. Mire lo que pasa. Lea. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Amén. ¿Sí se da cuenta, hermano? No, el pueblo había dicho, no te preocupes, Josué, que nosotros tenemos decidido servir al Dios Altísimo, a Jehová. Pero dice que pasó un tiempo y comenzaron a servir y a idolatrar a dioses falsos como a Baal y a Astarot. O sea, sí entiende, hermano, que eso que vivieron allá en la antigüedad también se vive ahora. Amén. ¿A cuántas personas no he encontrado yo cristianos, he encontrado en la calle? Hola, ¿cómo está? Ya no sirven a Dios. Sirven al cigarro, sirven al cigarrillo, sirven al alcohol, sirven a la lujuria, sirven al adulterio, sirven a la concupiscencia, ya no sirven a Cristo. Amén, hermano. Entonces, por eso yo le digo, cuidado, hermanos, cuidado de que tú ya decidiste servir a Dios y ahora te quieres ir al mundo a servir al diablo, y a su nombre sea la gloria. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó aquí? Mire, Dios les dijo que ellos lo iban a servir a Él y ellos dijeron sí. Pero también había instrucciones de que le hables de la palabra a los hijos tuyos y que a su vez los hijos tuyos le hablen a los otros hijos y a los otros hijos y a los otros hijos. ¿Qué iba a pasar ahí? Que iba a haber un temor reverente de generación en generación a Dios. Amén. Pero mire qué pasó aquí. No solo eso, mire lo que pasó. Dice que ellos dejaron a las naciones que los molesten. A las naciones paganas las dejaron al lado de ellos. Amén. Pasó que la inmundicia se quedó junto a ellos, hermanos, y les mortificó la existencia. Mire lo que dice Jueces 2, 1 al 3. Dice que esa gente, esos pueblos paganos, les mortificó la existencia al pueblo de Israel. Dice así, del verso 1 al 3 del capítulo 2 de Jueces, dice así: el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo: yo los saqué de Egipto, y los introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Verso 3 dice: por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros. ¿A qué? A esas naciones paganas, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses les serán a ustedes por tropezadero. Los dioses de esas naciones paganas, esos dioses falsos, iban a hacerle tropiezo al pueblo de Israel. Eso pasó. Escúcheme, hermano, eso pasó. Por eso es que el Señor dice que cuando tú te haces alianza con personas que no conocen de Dios, te van a sacar del camino, por más el tropiezo para tu vida espiritual, y a su nombre sea la gloria. El cristiano, hermanos, también lo hace así. También llora, también jura, también promete que ama a Dios. Señor, yo te amo, tú eres mi Dios y recíbeme a mí como tu hijo. Y gracias por perdonar mis pecados. El cristiano también hace así, hermanos. Amén. Jura, promete que ama a Dios. A su nombre sea la gloria. Pero después simplemente se olvida de Dios y se deja vencer de las malas costumbres que el mundo te enseña. Las malas costumbres del mundo. ¿Cuáles son esas malas costumbres? Placeres, deleite, concupiscencia, lascivia, iniquidad, adulterio, fornicación, lujuria y bla 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 y bla 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 y bla bla bla. Me dejo ganar de eso cuando yo le dije a Dios que le iba a servir. Dice el Señor que no seamos insensatos, que tú cumplas lo que prometes, y a su nombre sea la gloria. Aleluya. ¿Cuántos están con gozo? ¿Cuántos están con gozo? A su nombre sea la gloria. Amén. Josué 3:10. ¿Qué dice Josué 3:10? Dice así la palabra del Señor: y añadió Josué:
en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes, y que Él echará delante de vosotros a quien, al cananeo, a quien más al eteo, a quien más al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Dice el Señor ahí en Josué 3:10, que iba a echar todas esas naciones delante de su pueblo. Amén. Y así también Dios lo ha hecho en tu vida, en la vida del cristiano, en la vida actual. También lo ha hecho así. Ha echado delante de nosotros la rebeldía. Amén. Ya no eres rebelde, ¿sí o no? Ha echado en nosotros la altivez, la jactancia, la arrogancia, el orgullo. La ha echado al Señor. Nosotros la volvemos a traer. El Señor la echa, nosotros la volvemos a traer, y a su nombre sea la gloria. La inmoralidad, la maña, los vicios, la incredulidad, la inseguridad, todo eso el Señor ya echó. La miseria incluso, hermano, la miseria, etcétera, etcétera, etcétera. La miseria la sacó de nosotros, a su nombre sea la gloria. Y somos nosotros quienes permitimos que regresen. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Somos nosotros quienes le decimos, lujuria, ven acá. Incredulidad, ven acá. Te extraño. Mentira. Inmoralidad, te extraño, ven acá. Ven que te quiero acoger en mis brazos. Somos nosotros los que permitimos que regresen todos esas fantasmas, ese paganismo que el Señor sacó y nos limpió. El Señor dice que ya nosotros estábamos limpios por la palabra. Amén. El Señor dice que hizo blanco todos nuestros pecados. Venid luego y estemos a cuenta, si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ella limpió nuestros pecados. Dice la palabra que los echó al profundo del mar. A su nombre sea la gloria. Somos nosotros mismos los que permitimos que regresen esas iniquidades. Fue el pueblo de Dios que permitió que regresen todas esas idolatrías y esos dioses falsos como Baal y Astarot. A su nombre sea la gloria. Escúcheme, hermano, lo que le voy a decir en este momento. ¿En qué se basa la vida cristiana? La vida cristiana se basa en el hecho de tomar una decisión sabia. O sea, toma una decisión sabia. Cuando tú le dices a Cristo, te recibo como mi Salvador, esa es una decisión sabia que la tienes que mantener. No es que al rato vas a decir que ya, Cristo, a ti nomás, nos vemos. Y sigues en tu maña, en tu iniquidad. No, la vida del cristiano, se basa en que yo tome una decisión muy sabia, a su nombre sea la gloria, como lo hizo Ruth, la moabita. ¿Se recuerda la historia de la moabita? Amén. Ruth, allá en el libro de Ruth, capítulo 1, no sé verso cuál fue, pero alguno de estos es, dice que ella tomó una decisión sabia, una decisión que la bendijo, porque ella le dijo a Noemí, su suegra. Se recuerda que Noemí, la suegra de ella, era una mujer judía, ¿sí o no? ¿Qué le dijo Ruth? ¿Qué le dijo Ruth a su suegra? Cuando su suegra dijo, ya mis hijos murieron, o sea, tu esposo murió, tú regrésate a tu tierra. ¿Qué le dijo Ruth en una decisión sabia que tomó? Le dijo, no te voy a dejar porque tu Dios será mi Dios. Lo mejor que hizo ella. Lo mejor que hizo Ruth la moabita. Por si acaso no es Ruth la judía. Nosotros tenemos que tomar esa decisión sabia. De servir a Dios. Amén. Sabia decisión de Ruth. Yo no te voy a dejar, aunque tú me digas que ya me aleje, porque tu Dios será mi Dios. ¿Cómo fue bendecida esa mujer, no? Amén. ¿Cuánta bendición recibió esa mujer? A su nombre sea la gloria. Esa es la decisión sabia que debemos tomar nosotros, hermanos. A su nombre sea la gloria. Nos toca decidir sabiamente y escoger entre el bien y el mal. Mire lo que le dijo Josué. Escojan ustedes a quién sirvan. O sea, a nosotros, a ti y a mí nos toca decidir en qué escogemos. O sea, si escogemos o el bien o el mal. El bien, como dice la palabra, será para beneficio nuestro. El mal, ¿para qué será? Para maldición nuestra, simplemente. ¿Por qué no lo hacemos? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, hermano. Escojan ustedes a quién servir, le dijo Josué a su pueblo. Dios es justo y siempre te hará a ti que escojas.
Él no te dice, yo te voy a obligar a que tú hagas esto. No, Dios te da a ti que escojas. Él es justo. Dios no lo hace insensatamente. Te dice, bueno, aquí está el mal, aquí está el bien. Te paras en medio de esos dos. Escoge tú a quién sigues. ¿El mal o el bien? Vayas a Deuteronomio, capítulo 30, verso 19. Mire lo que dice. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que les he puesto de delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Mire lo que el Señor dice, escoge tú. Que lo vuelva a decir predicadores insensatos que se ponen a decir que eso es una decisión muy imprudente, una palabra muy imprudente de parte de Josué. Escúcheme, hermano. Eso es una palabra muy sabia de Dios. Dice que he puesto la muerte y la vida a frente de ti. Tú estás aquí frente a ti y te ha puesto a ti la muerte y la vida. Escoge tú, le dice el Señor. Y después te dice, te he puesto la bendición y la maldición. ¿Qué te parece si escoges tú? El Señor le da la opción a que el ser humano escoja entre la maldición o la bendición. ¿Usted qué dice? A su nombre sea la gloria. Como tú eres avispado y pila y sabido e inteligente, vas a escoger el bien, vas a escoger la vida, vas a escoger la bendición y a su nombre sea la gloria. Pero el imprudente, el adormecido va a escoger la muerte, va a escoger la maldición, va a escoger el mal y a su nombre sea la gloria. Amén. Mire que lo que dice 1 Reyes 18:21. Una vez más, Dios los pone a escoger a su pueblo. ¿Qué dice 1 Reyes capítulo 18, verso 21? Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. ¿Sí vio? ¿Qué dijo Dios a través del profeta Elías? Si Jehová es Dios, síguelo. Sigue a Dios. Si tú crees, si tú piensas, si tú entiendes que Jehová es Dios, el Dios poderoso, el Dios que creó todo lo que ves, el Dios que creó todo lo que existe, sigue a Dios. Pero si Baal, un Dios falso, un Dios demoníaco, es Dios, también síguelo, es cuestión tuya. No es cuestión de Dios, es cuestión tuya. Nosotros decidimos, libre albedrío se llama eso, y a su nombre sea la gloria. Amén, hermano. Escúcheme, servir al Señor no solo es la decisión de un momento de emoción. Porque a veces cuando estamos emocionados tomamos malas decisiones. No es la decisión de un momento de emoción, sino que es perseverar. Amén. En sus caminos obedeciendo. Persevero en los caminos de Dios, obedezco y temo a Dios. O sea, perseverar en su camino, obedeciendo a Dios y temiendo al Señor. A su nombre sea la gloria. Y reconociéndolo a Dios como tu Dios. Es que a veces las circunstancias no me permiten reconocerlo como Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas dificultades. No, reconócelo porque Dios te va a sacar de ese lodo cenagoso, de ese pozo de desesperación. Te va a sacar del hoyo tu vida. Amén. Su nombre sea la gloria. Alábele. Dice el salmista en Salmo 31:14, dice, mas yo en ti confío, Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Entonces, imagínate al salmista diciendo, Señor, en ti confío. Y yo digo, tú eres mi Dios. Imagínate a toda la humanidad diciendo, Señor, en ti confío, y yo digo, tú eres mi Dios. Se acabaron las tragedias, se acabaron las catástrofes, se acabaron los cataclismos, se acabaron todas las iniquidades. Porque si el mundo obedeciera a Dios, no habría nada. No habría ningún juicio de Dios. Aunque muchos predicadores dicen que no es juicio de Dios, a su nombre sea la gloria. Amén, hermano. Voy a ir terminando, ¿qué les parece? ¿Sí o no? Sería bueno terminar porque todo tiene su final. Naamán, ¿se recuerda de Naamán? Un general sirio, amén, hermano, decidió servir a Dios y fue una decisión muy sabia. Mire lo que dice 2 de Reyes 5:17. Me voy a 2 de Reyes 5:17. Léalo. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Qué es lo que dijo? Ese hombre vio el poder de Dios, era un general sirio que adoraban a otros dioses, pero él dijo, de aquí en adelante yo
No voy a servir a otros dioses. Miren lo que dice, ni voy a ofrecer sacrificio a otros dioses, sino que lo haré a Jehová. Ese general sirio dijo, lo haré a Jehová. Él me libró de la lepra. ¿A cuántos Dios no ha librado de la lepra actualmente? Y no lo sirven a Dios. Mire ese hombre sin ser cristiano, sin ser nada. Dijo, voy a servir y yo voy a sacrificar solo a Dios. A su nombre sea la gloria. Amén, hermano. No debes olvidar, escúcheme, hermano, no debemos olvidar que dejar de amar y dejar de servir al Señor es una imprudencia que resulta en juicio y destrucción. Vamos a leer Josué 24:20 porque ya estamos terminando, ya no, por ahí nos vamos terminando. Josué 24:20. Y esta lectura les va a indicar a todo el pueblo de Dios que es una imprudencia cuando yo dejo de amar y de servir al Señor. Amén. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hablará mal y los consumirá después que os ha hecho bien. Amén. Miren lo que dice, ¿no? Miren lo que dice, lo que leyó mi hermano, dice así, 24:14 dice, ¿no? Perdón, 24:20. Si dejaras a Jehová y sirvieras a dioses ajenos, ¿qué iba a pasar, hermano? ¿Qué iba a pasar? Iba a pasar que Dios se iba a volver contra el pueblo y les iba a hacer mal. Imagínense. Por eso es que a veces nosotros somos imprudentes al dejar de servir a Dios. Cuando le decimos, Señor, yo te quiero servir. Por si acaso, Señor, anótame en tu lista. Soy uno de los tuyos. Soy de los buenos, por si acaso, Señor. Mírame, señora. Soy tu fan, Señor. Decimos así y nos olvidamos. Es una imprudencia hacer eso. Es una imprudencia porque Dios se vuelve contra su pueblo. No que tú le dijiste, Señor, te quiero servir. Amén. Y así es como lo dice, cuando dice, si dejas de servir a Jehová, Él se volverá y se hará mal y los consumirá. Después de que te ha hecho tanto bien, Dios te va a consumir. Porque tú imprudentemente dijiste, te voy a servir, pero después dijiste, Señor, soy de tu pueblo, pero después simplemente dejaste de servir a Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están entendiendo? Y a su nombre sea la gloria. Amén, hermano. Mire qué maravilloso es el Señor, que nos está enseñando y nos está hablando. ¡Nos está hablando! Quiero terminar con este verso, el que dije ahorita, Josué 24:14. Quiero terminar con esa cita, Josué 24:14. Miren lo que dice. Dígame amén cuando lo tengan. Amén. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sírvanle a Jehová. Sírvele a Jehová. Lo que el Señor está diciendo es que si le temes a Dios, sírvele a Él. Amén. Ya no le sirvas a los placeres de este mundo. Amén. A su nombre sea la gloria. La pregunta que les voy a hacer a cada uno, a cada persona que está escuchando este mensaje, cuando el Señor dice que temas a Jehová y le sirvas con integridad, la pregunta es, ¿estás dispuesto a servirle con integridad? ¿Estás dispuesto a servirle al Señor con todo tu corazón? ¿Lo vas a hacer? Amén. ¿Vas a hacer eso que dices? Servirle a Dios. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu vida por nuestro Señor Jesucristo? ¿Estás dispuesto a tomar la cruz que Él te dijo que la tomes y lo sigas a Él? Amén. A su nombre sea la gloria. Servirás a Dios con todo tu corazón. Amén. Servirás a Dios, como dice, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu espíritu. Amén. Le damos la gloria al Señor. Y si alguno que me escucha a través de las redes aún no ha recibido a Cristo, no tardes en recibirlo porque Cristo viene pronto y a su nombre sea la gloria. Sabrás cuando recibas a Cristo lo precioso y maravilloso que es tener a Cristo como tu Dios. Que el Señor los bendiga. Amén. Y a su nombre sea la gloria.